A veces nosotros podemos dar la sensación de que tenemos un lenguaje desactualizado, que no estamos como en sintonía con el mundo. Ustedes saben que una de las características de los idiomas siempre es su evolución. Hoy, muchos de los que estamos aquí, que somos adultos, nos puede llegar a costar trabajo poder entender a los pelados cuando hablan entre ellos, cuando utilizan términos que ya para nosotros son desconocidos, pero que ellos poco a poco lo han ido integrando en su lenguaje. Y así como pasa en el idioma, que el idioma evoluciona, algunas personas también podrían considerar que la fe evoluciona en la medida en que cambia, que las costumbres evolucionan, que la moral evoluciona. Más que evolucionar, diría yo, como que se anulan principios morales para empezar a integrar otra cosa totalmente distinta a la vida. Por eso pueden acusarnos a nosotros como de estar en el oscurantismo, dicen algunos, en el medioevo, retrasados, en una moral de habitación, en una moral oscura. No es fácil, por ejemplo, hoy hablar de la cruz. Eso es una palabra que repugna al intelecto. Porque el mundo de hoy es un mundo hedonista, es un mundo que vive del placer y para el placer. Para las personas lo importante hoy es disfrutar, vivir bien, que nada le incomode, que nada le fastidie. Y fíjense que hay gente que pone incluso por encima de la moral, pone en su bienestar. Hay gente que no le importa hacer daño si consiguen sentirse bien. Es decir, hay gente que es capaz de anular el bien simplemente en la búsqueda del placer. Si te hace sentir bien, dicen a veces, no importa. Lo importante es que tú te sientas bien. Por eso cuando nosotros oímos hablar de la cruz, eso suena como un lenguaje desactualizado. Y la gente dice que cruz ni que nada. La cruz hay que combatirla por todos los medios posibles. Pero resulta que la cruz hace parte del lenguaje de Jesús, hace parte de las enseñanzas de Jesús. Tan así que fíjense que Jesús en ningún momento de la vida maldijo la cruz, nunca lo hizo. Por el contrario, él llegó a decir, todo el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Cargar con la cruz. Él nunca dijo, desprecien la cruz, suelten la cruz, huyan de la cruz, apártense de la cruz. Jamás utilizó Jesús ese lenguaje. Y si ustedes miran en la Sagrada Escritura, Jesús la cruz la coge y la abraza, la hace suya, porque él entiende que eso hace parte de la existencia humana. La cruz en la vida es inevitable, nos guste o no nos guste, porque en la cruz están integradas las responsabilidades. En la cruz está metido las incomodidades. Y en la cruz está presente también el sufrimiento. Ese sufrimiento que nosotros no quisiéramos que esté en la vida nunca, eso hace parte también de la cruz. La enfermedad, que buscamos toda la manera posible de poderla combatir. Cuando hay una enfermedad incurable, eso es una cruz. Cuando hay un dolor moral en el corazón que a usted le lastima, eso hace parte de la cruz. Los defectos propios, eso hace parte de la cruz. El aguijón de la carne que llama el apóstol Pablo, eso hace parte de la cruz. Todos nosotros tenemos una cruz. Creo que alguna vez les decía a ustedes, lo que sucede es que hay dos clases de cruces. Una llevadera y la otra insoportable. La cruz llevadera es la que nos ha puesto el Señor. Y la cruz insoportable la que nos hemos armado nosotros mismos
y nos hemos puesto nosotros mismos. Jesús dice eso también en el Evangelio, acuérdense. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Qué cansa y qué agobia? El peso de la cruz. Y él dice, vengan, que yo los aliviaré. Él no dice, yo se las quitaré. Dice, yo los aliviaré y les daré descanso, porque mi yugo o mi cruz es llevadera y mi carga, mi cruz es liviana. Esa se lleva. La que no se lleva es la que cada uno ha armado. Esa lastima mucho, porque nosotros mismos nos hemos acarreado, hemos armado un mundo de sufrimiento ocasionado por nosotros mismos, que es el que hoy nos hace sufrir enormemente. Y sería bueno que nosotros pensáramos realmente la cruz que hoy llevamos, ¿de dónde surge? ¿Cuál es su origen? Y muy seguramente usted tendrá que llegar a la conclusión que esta cruz no es la del Señor, esta cruz es producto de mis acciones, de mi responsabilidad, de lo que a mí me tocó, de lo que yo he hecho y que hoy estoy pagando sus consecuencias. Cuando nosotros hacemos hoy una celebración como esta que llamamos la exaltación de la Santa Cruz, no estamos haciendo una exaltación del sufrimiento, porque Jesús no nos salvó por la cruz, Jesús nos salvó en la cruz. No es el madero por el madero, no es el instrumento por el instrumento, es el significado que el instrumento tuvo. Y miren cómo lo expresa él en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, en el diálogo con Nicodemo. Él le hace referencia a Nicodemo de un acontecimiento pasado, narrado en el libro de los Números, cuya primera lectura fue la que nosotros acabamos de escuchar, de las serpientes que mordían a los israelitas en el desierto porque estaban renegando contra Dios, y que cuando Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una vara y la levantó en alto, la gente que veía la serpiente quedaba curada. Dice Jesús, así como fue levantado en alto la serpiente, así mismo tiene que ser levantado en alto el Hijo del Hombre. ¿Pero qué salva? No salva la cruz levantada, salva a aquel que colgó de la cruz levantada. Porque es que la cruz no tiene significado por sí sola. Una falsa comparación, equivocada e ignorante comparación hacen los protestantes cuando suelen hacer esta pregunta que la he escuchado muchas veces. Si a usted le mataran a un familiar con un cuchillo, ¿usted besaría el cuchillo? La respuesta es obvia. Y entonces viene la segunda parte de la pregunta, donde muestran que no entienden la teología de la cruz. Y entonces, ¿ustedes por qué besan la cruz? Es un punto de comparación en las dos cosas, porque no se parecen en nada. Porque a Jesús no lo mataron a cruzazos, no lo levantaron a palos con una cruz hasta partirle la cabeza. Es que el significado de la cruz lo da Cristo, porque la cruz sin Cristo repugna. Y ahí es donde la gente rechaza el signo de la cruz. La cruz no tiene validez por sí sola. La cruz tiene validez por el crucificado. Y por eso cuando nosotros hacemos una celebración de esta, como la del Viernes Santo o esta de la Santa Cruz, no es al madero, oigan bien, a quien nosotros estamos rindiendo homenaje. No es eso.
Estamos rindiendo homenaje a aquel que en el madero fue clavado. Si alguno de ustedes alguna vez ha ido a Fátima, en Fátima, en la corona que tiene puesta la imagen de la Virgen de Fátima, pusieron la bala que le sacaron al Papa Juan Pablo II cuando lo hirieron. Está justo en la coronita, ahí está puesta la bala. Cualquier persona podría decir, y los católicos son muy raros, ¿por qué ponen ahí esa bala? Para rendirle culto a la bala. Eso es una conclusión que desconoce la teología, que está muy lejos de entender lo que significa la honra que nosotros, en ese caso puntual, rendimos a Nuestra Señora, a quien consideramos que fue quien ese día, el 13 de mayo, salva al Papa de la muerte. Y le decimos a ella, a través de este signo, de esta bala que estuvo a punto de matarlo, nosotros hoy te honramos y te damos gracias porque en su momento tú le salvaste la vida. La cruz tiene para nosotros tanto significado que nosotros iniciamos nuestra jornada con una cruz en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Terminamos nuestra jornada, nos levantamos, nos acostamos antes de nuestras comidas, nos bendecimos a nuestros hijos, empezamos nuestras oraciones, empezamos nuestra celebración eucarística siempre diciendo lo mismo, haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no es la señal del madero, es la señal de aquel que estuvo en el madero. Por eso, el sufrimiento por sí solo tampoco tiene ningún sentido y se rechaza. La enfermedad, la muerte por sí sola son muy devastadoras. Y por eso mucha gente desprecia la enfermedad y la muerte. Pero la muerte tiene sentido cuando Cristo está en ella. La enfermedad tiene sentido cuando Cristo está en ella. Las incomodidades y los sufrimientos cotidianos de la vida tienen sentido cuando Cristo está en ella. Es que fíjense que no puede haber una cruz desprovista de Cristo, porque ahí es donde las cosas se complican. Y ahí es donde se vuelven inentendibles. Porque la cruz sin Cristo es masoquismo. La cruz con Cristo es redención. Por eso para nosotros es tan importante el signo este. Y por eso nosotros nos acercamos a ella reverencialmente. Y le decimos al Señor gracias, porque fue en el madero de la cruz donde Cristo nos trajo la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,